está mostrando luces de mejora en el sentido de queremos bienestar en las ciudades también, queremos recuperación de los espacios públicos, hay utilización de los espacios públicos que no se veía hace 15 años atrás. Hay ONGs que son activas en el hacer comunidad en el espacio público, de agricultura urbana, de los que hacen patio vivo en los colegios, que los niños jueguen de otra forma, cultiva, que reforestan. O sea, hay miles de instancias que vienen desde la sociedad, que se están formando y se están generando y están teniendo como influencias positivas, a mi parecer, en lo que es el quehacer urbano. Siempre a mí, yo como que me empiezo a escuchar cambios en leyes y es como una cuestión así, esto va a tomar 5.000 años y que se pongan de acuerdo en la coma, en el punto, etcétera. Pero siento que se pueden hacer pequeñas iniciativas que vayan hacia el mejoramiento en general, ¿ya? Desde cosas tan pequeñas como tener una plaza de bolsillo en un lugar que es súper urbanizado, que el gobierno regional va a hacer más plazas de bolsillo en lugares que están más desprovistos de recursos. Todo eso son acciones que eventualmente van a generar un efecto, ojalá, creo yo, positivo, ¿ya? Y positivo, aunque sea un macetero que tengan esas plazas de bolsillo, van a ir de alguna forma visibilizando algo de naturaleza que tú vas a empezar a disfrutar y eventualmente yo me imagino que te vas a conectar y vas a tener la sensación de por qué es importante el tenerlo. Y ahí un poco, saltándome a lo que dijo Ignacio, creo que no podemos ser tan talibanes tampoco en que todo nativo, nada exótico, porque tenemos distintos gustos, somos humanos y todos tenemos distintos pensamientos y estéticamente nos gustan otras cosas. Hay gente que le encantan los tuliperos y está bien que haya esa gente. Hay gente que le encantan los quillay y está bien también que haya esa gente. Lo importante es que no generemos como monocultivos de una o dos o tres cosas, que creemos ciudades que son diversas, porque yo voy a tener diversos usuarios y diversos actores involucrados. Y dentro de eso también hay espacio para la conservación. Y hay espacio para la conservación que no sé en ese sentido necesariamente si va a venir del inmobiliario, pero a lo mejor de a poco se va construyendo desde la comunidad la necesidad o la apreciación que yo tengo a esos pequeños bolsillos en el fondo de ecosistemas que son naturales, que están relativamente poco intervenidos y el entender por qué es importante mantenerlo y por qué eso es importante por sobre la construcción de edificios de alto dinero. Pero eso es algo que toma mucho más largo aliento porque tiene que ver con nosotros individual y nosotros políticamente entender por qué es importante mantenerlo. Y creo que, ahí saltando un poco lo de la economía, eso no ha permeado todavía en las decisiones económicas. Y uno escucha un poco los discursos políticos y siempre es, no, es que con esto vamos a generar empleo, que con esto vamos a tener mejores condiciones económicas y vamos a ganar más plata. Y al final se hacen todo eso y estamos, yo no diría que tanto mejor, y estamos empeorando ambientalmente. Entonces, ¿cómo el entender que este mejoramiento ambiental te va a traer a largo plazo probablemente revenues económicos, ¿ya? El cómo entender, el dejar de pensar que nuestras decisiones son cortoplacistas y tenemos que empezar a pensar ya a 30, a 40 años plazo y no a 5 años. Entonces, ¿cómo hacemos ese cambio ya de funcionamiento? Mucho más complejo, pero creo que de a poco tengo la esperanza que eso vaya aconteciendo. Bien, yo creo que en esa línea que señala Cinnamon hay algo que es bien interesante. Yo creo que hay algunos que sí han entendido que esto es una visión de largo plazo y que podemos tener beneficios de largo plazo, y un poco lo que está haciendo Luxich al comprarse fundos en Patagonia. Yo creo que sí hay una visión económica. O sea, yo tengo una pequeña, yo coincido con parte importantísima de lo que señala Sonia y Cinnamon recientemente.
Pero creo que hay unos fenómenos que nos resultan menos evidentes, que es donde me parece que es importante que tengamos atención. Yo no tengo respuesta, pero sí me parece que hay algunas situaciones que merece que nosotros en conjunto empecemos a hacer preguntas. La primera es que yo creo que con quien no hemos sostenido un diálogo serio, y esto lo digo muy en serio, es con los publicistas. Que los publicistas parece que tienen una capacidad sociológica bastante más sensible que la sociología. Lo digo en el sentido de que cada vez que hay un fenómeno de esta naturaleza y que empieza a ser de interés, hay una tremenda capacidad de capturarlo para transformarlo en un objeto comercial. Un ejemplo que es súper interesante, que en algún momento trabajé, es el tránsito de cómo los pantanos y las marismas en Concepción se convirtieron en humedales. ¿Ya? Era el mismo pantano, ¿ya? Y de repente era humedal. Y de pronto, en algún momento, de un día para otro, los bichos se convirtieron en biodiversidad. ¿Ya? Pero es porque a la sociedad le pasó algo. ¿Qué es lo que nos está pasando a nosotros ahora? Esto a propósito de las crisis, yo creo que cada generación tiene su crisis. ¿Ya? La humanidad, desde la edad moderna, y desde que la modernidad, además, hace parte de lo que significa el objetivo común, colectivo, de lo que significa vivir en sociedad, siempre hemos tenido crisis. O sea, nunca hemos dejado de estar en crisis. Yo estoy cerca del medio siglo, pero como que las crisis van cambiando de una muerte alimentaria, después la crisis del petróleo, la crisis energética, ahora el cambio climático. ¿Ya? Esto en ningún caso le quita el peso que esto tiene desde el punto de vista de lo que estamos buscando. Lo que con esto quiero decir es que nosotros también tenemos que incorporar una variable de observación temporal en términos históricos. Se nos olvida la historia. Que no se nos olvide la historia. La historia entrega pistas que son esenciales para comprendernos como sociedad, porque probablemente una parte importantísima de todo esto, donde no nos detenemos y donde la única forma de hacerlo, creo yo, ahora al menos, es dialogando con las distintas perspectivas de construcción de conocimiento, es precisamente viendo qué es lo que ve el otro que ha investigado seriamente un tema. ¿Ya? Por eso que me gusta la reflexión que hace Sonia en términos de que creo que esto va acompañado de prácticas. O sea, lo que yo digo que hago no es necesariamente lo que yo hago. ¿Ya? En el caso de los humedales en Concepción es maravilloso, como es un lugar desde el punto de vista natural interesante. Los desarrolladores inmobiliarios no encontraron nada más atractivo que empezar a construir en ese lugar, que además era demandado por la población. Cuando conversamos con los habitantes del sector del entorno del humedal Roconandalien, la mayor parte de las personas que se fueron a vivir ahí es porque querían vivir en contacto con la naturaleza. Entonces no encontraron nada mejor que vivir encima de la naturaleza, pero lo hacían con la mejor, o sea, la gente, yo creo que eran respuestas muy honestas. O sea, yo quiero que mis niños crezcan en un entorno natural, así que me compro una casa, ¿ya? Y todos hacen lo mismo. ¿Ya? A propósito con Con, estoy seguro que va a pasar eso. ¿Ya? Y lo que ha pasado, porque tiene que ver con cómo nosotros también hemos romantizado un discurso en torno a esto. Entonces, lo que mi tema es, esto no quiere decir que esté bien o mal, hay algo necesario de observar. Y yo creo que algo que necesitamos observar es lo que nos molesta y nos incomoda de cómo nosotros entendemos. ¿Qué es lo que a veces hacen las comunidades científicas cuando aparece el dato que nos echa a perder el paper? Uno lo hace para el lado y no lo... No, yo creo que ahí está el dato. Ahí está el dato. El dato está en aquello que molesta. Fíjense que en el caso cuando esto se empieza a transformar en algo atractivo es cuando empezamos a ver que se fusionaron los discursos. O sea, cada vez cuando empezaron a hablar, por ejemplo, yo, geógrafo, ¿verdad? Con hartos años de carrete y trabajando en el tema de que el ordenamiento territorial, que el puente del ordenamiento territorial, bla, bla, bla. Cuando se empezó a hablar que se iba a legislar sobre el ordenamiento territorial, yo dije, ya, entonces creo que eso no es lo que hay que hacer. ¿Ya? Porque si se está hablando de legislar sobre el tema, a propósito de cuando decía que escucha, hay algo, vieron, que seguramente nosotros no hemos visto. Y es lo que ha pasado, o sea, yo les aseguro. Lo peor, lo digo muy responsablemente, están grabando lo que es peor todavía, pero bueno. Yo creo que lo peor que nos podría pasar como país es una ley de ordenamiento territorial. ¿Ya? Y si no, preguntemos por qué pasó con la ley indígena. Por ejemplo, ¿ya? O qué es lo que iba pasando. Porque son acuerdos políticos. Entonces, otro tema que aquí no se ha mencionado, o tal vez ha pasado por el lado, aquí indudablemente también hay temas que tienen que ver con el poder, ¿ya? En el estricto sentido de la palabra, lo que significa el poder. Todo esto tiene que ver con lo que significa vivir en sociedad. Vivir en sociedad significa negociar. Negociar significa llegar a acuerdos. ¿Cómo se construyen los acuerdos? Con la predisposición a transar. Y eso es donde el tema se pone súper complicado. ¿Qué y hasta dónde se transa cuando hay que negociar un acuerdo colectivo de convivencia? Ya, porque finalmente eso es lo que está sucediendo, ¿no? Si usted hace una revisión sistemática del mercurio, cada vez que se discute
un proyecto de ley que realmente remece la estructura de cómo se han construido los pilares del poder actual, ya revisen el Mercurio para ver cuál es el tipo de respuesta que hay ahí a través de la pauta noticiosa. Y es impresionante. Entonces ahí hay algo que es súper interesante como pista. Entonces, cuando yo digo hagamos una revisión de la historia, tiene que ver un poco con esto, y no se nos olvide que allí hay pistas que son fundamentales. Y lo último es, yo creo que cuánto de lo que nosotros hacemos termina promoviendo desigualdad. Una ciudad sustentable, ecológica, resiliente, buena onda, ¿alcanza para los, cuánto, 8 millones? Esa es una pregunta que en realidad todos nos hacemos los locos, no nos gusta hablar de eso. Porque también en el fondo sabemos que es inviable. Y como es inviable, no hacemos eso. Muchas gracias, Enrique.